6 minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos aquí en el Living, damos inicio a la columna de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y estamos recibiendo a Valentina Ollero Melgar, que ella es referente técnica en Educación para la Salud, y además vamos a tratar lo que es la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que va a ser el próximo 10 de octubre. Primero que nada vamos a darle las buenas tardes a la doctora. Primero que nada eso. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos como siempre. Todo bien. Un placer recibirte porque Igualmente. además siempre que venís tratamos de temas que me suelen interesar mucho y que al mismo tiempo es importante que la población, sobre todo los televidentes que nos están mirando, puedan tener información para poder justamente interpelarse, porque creo que hoy el tema es súper interesante en ese sentido, ¿no? De preguntarse tantas cosas que a uno le pasan a diario y que no siempre la vinculamos o no nos los planteamos, que es la salud mental o el bienestar mental con el trabajo, que es, digamos, la consigna de este Día Mundial de la Salud Mental. ¿Te ha pasado, primero que nada arranquemos por este lado, personalmente, ¿te ha pasado de plantearte de cómo estabas pasando en tu trabajo? ¿Y qué cosas pasaban por tu cabeza? Sí, sí. ¿Sí? En varias oportunidades, viste que los médicos siempre tenemos ambientes laborales un poco complejos, ¿no? Sí. Ya de por sí el hecho de estar en lugares donde uno está expuesto a eso, a la vida y la muerte todo el tiempo, Sí. ¿no? Enfrentarse y a la urgencia de tener que tomar decisiones, eso ya es bastante fuerte. Y bueno, y después los ambientes varían como en todos lugares, ¿no? Hay ambientes mejores, ambientes peores, y sí, me ha pasado. La consigna es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Exacto. ¿Y qué importancia tiene esto, ¿no? Lo veníamos hablando, de interpelarnos, de preguntarnos, de que chocan dos cosas, que es el bienestar de la salud mental y por otro lado una necesidad, que es el trabajo, que es lo económico, que es también incluso a veces una parte que está dentro de la salud mental, porque si uno se queda sentado en su casa todo el día, a veces dice, no, necesito hacer algo que puede ser un trabajo que te ayuda a salir de ahí, pero ¿qué pasa en los ambientes laborales, no? Claro. Sí, sí, sin duda, como lo hablábamos recién, también esto que vos decís, de no solamente el quedarte sentado, sino también la necesidad de tener tu satisfacción económica resuelta, ¿no? Claro. Eso también es generador, digamos, de estrés, ¿no? Pero los ambientes laborales, como todos los entornos en los que estamos expuestos, podemos tener factores protectores o puede llegar a ser un ambiente devastador, ¿no? Cuando nosotros estamos expuestos a un ambiente hostil, de alguna manera, o que nosotros lo identificamos como hostil por alguna razón, en nuestro organismo se genera lo que se llama el estrés, que en realidad el estrés es una respuesta normal del organismo nuestro que nos ayuda a poder resolver esas situaciones. Claro. El tema está en cuando nosotros tenemos una situación de estrés permanente, como puede ser un lugar de trabajo, porque puede ser algo puntual que nos pase o puede ser algo que se repita, se reitera en el tiempo, ¿no? Hablamos de esto del ambiente laboral porque justamente está en el lema de este año del Día Mundial de la Salud Mental, pero puede ser en cualquier otro ambiente, ¿no? Que estemos expuestos a ese estrés. Y bueno, cuando se mantiene ese estrés en el tiempo, se generan otras cosas en nuestro cuerpo. Y bueno, vos dirás, bueno, ¿por qué lo hablamos hoy en especial en nuestro espacio, no? Sí, y bueno, que además también es bastante revelador, incluso no sé si todos los televidentes van a tener claro o lo tienen presente de que hay una relación entre lo que es la salud cardiovascular y la salud mental. Exacto. Más allá de que nosotros apoyamos el lema de este Día Mundial, porque nos parece súper importante apoyarlo y porque reconocemos que los entornos nos condicionan mucho, ya lo hemos hablado en cuanto a la alimentación, al ejercicio y demás, pero en este caso también porque justamente lo que vos decís, la salud mental afecta de manera positiva o negativa a nuestra salud cardiovascular. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos estas situaciones de estrés, que pueden ser un estrés reaccional a una situación que estamos enfrentando, que puede ser puntual, ya en ese momento la frecuencia cardíaca sube, tenemos más sudoración, nos damos cuenta, tenemos un aumento de la presión arterial, ¿sí? Entonces, esto que puede ser algo
puntual, si nosotros lo mantenemos en el tiempo o si tenemos algo de base, puede llegar a detonar otras cosas, ¿no? Por otro lado, eso es una situación como aguda, digamos, puntual. Pero si ese estrés se cronifica, ¿sí? Más allá de que el estrés cronificado, o sea, a la larga en el tiempo, sí, esa tensión mantenida en el tiempo puede llegar a llevar a trastornos de ansiedad o trastornos de depresión, que hablamos de otras patologías de sí, salud sí, mental, que no vamos a ahondar ahondar ahora, en sí. eso. Pero más allá de eso también se producen daños, por ejemplo, en la parte interna de nuestras arterias, aumentan los factores de la inflamación, ¿tá? Que llevan a que se produzcan, por ejemplo, vasoconstricción, Claro. o aumenta también la posibilidad de que se hagan trombos, la agregación Sí. plaquetaria, que es lo que hace que se formen esos trombitos, y que aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, O sea que crónicas o agudas, termina ¿no? siendo un factor de riesgo, digamos, Exactamente. dentro de lo que son las enfermedades de salud cardiovasculares, perdón. Exacto. Sobre todo cuando hablamos de un montón de factores que en general están asociados a otras cosas o lo vemos un poco más alejado. El tema de la salud mental lo vemos como algo separado del resto de la medicina y sin embargo tiene una consecuencia directa. Bueno, eso pasa muy frecuentemente, ¿no? Creo que en los últimos tiempos no pasa Sí. tanto, pero hace muchos años como que se fragmentaba un poco más lo que es la salud de las personas, ¿no? Y ahora se está viendo o se está tratando de visualizar la salud como un todo, ¿no? Como esto de la unión de lo que sería mente, cuerpo, Sí. alma y entorno, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando nosotros logramos ver y visualizar a la persona en su totalidad, podemos resolver un montón de cosas o por lo menos prevenirlas. Y cuando además tenemos evidencia científica que apoya que estas emociones o estas situaciones de estrés o de ansiedad o de depresión pueden llevar a tener daños que son comprobables, es cuando podemos decir, bueno, sí, acá está la prueba sí. de que hay que cuidarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el hecho de, quizás no hay un dato que confirme esto, pero cuando nosotros vamos cambiando esas malas prácticas que puede ser en un ambiente laboral, deportivo, etcétera, que nos genere estrés, una vez que nosotros revertimos esa situación, podemos salir, el cuerpo mejora, digamos, hay una reversión de todo eso mal que nos hizo el estrés. Claro, sin duda. A ver, si nosotros logramos identificar, por eso también es importante y la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Salud Mental hacen hincapié en esto de los ambientes laborales, no solo como lo que puede provocar como daño, sino también como protectores, porque de repente, situación, ¿no? Sí. Yo estoy en mi trabajo, no me doy cuenta que de repente estoy estresada o angustiada y tengo alrededor compañeros que sí se dan cuenta y lo perciben, y esto está bueno cuando uno está sensibilizado, o sea, si lo Claro. trabajamos en los ambientes laborales, que es donde pasamos un montón de tiempo, Totalmente. capaz que me avisan y yo puedo actuar de alguna manera, ya sea, no sé, haciendo terapia o haciendo terapias de respiración, meditación, alimentándome mejor, haciendo ejercicio. Sí. Todo eso colabora a que yo pueda cambiar y que eso no sea, o sea, no se extienda en el tiempo tanto como para generarme un daño que después puede ser irreparable, ¿no? Por otro lado, también esto que vos decías, bueno, si yo cambio, sí, hay cosas que van a revertir, no solo el daño que no va a seguir estando, porque ni ya que hablar, o sea, que ya lo paré. no voy a seguir empeorando. Exacto, sino que además voy a ayudar, porque voy a estar haciendo otras cosas que también van a estar ayudando para esa salud integral, no solo la cardiovascular, ¿no? Sí, sí. Después también otra cosa que es importante visualizar es esto de que así como las enfermedades de salud mental pueden agravar o ser factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, que también era esto lo que vos decías, que como factor de riesgo que en realidad se reconoce como factor de riesgo estas cosas no hace mucho tiempo, ¿no? No, es que eso seguro que no. Eso era una cosa que me quedó en el tintero y lo quería agregar, Sí. pero es como, bueno, ahora se reconoce como factor de riesgo y Claro. eso es importante. Pero iba a esto, que en realidad también las enfermedades cardiovasculares predisponen, porque es como un viceversa, ¿no? Sí, sí. Pueden predisponer a que tengamos ansiedad o depresión o estrés. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tenemos una enfermedad cardiovascular también tenemos que readaptar nuestra vida de alguna manera, tenemos ciertas limitaciones, de repente cosas que antes hacíamos y ahora no las podemos hacer, o tenemos que ver la forma de cómo Claro. las hacemos diferentes, o los tratamientos o los pronósticos que nos van Sí. diciendo. Y también estaba pensando que capaz lo dijiste y no te escuché, pero el tema de la depresión, la ansiedad, muchas veces que quizás
puede surgir de un factor social, puede incidir también en esas prácticas que tiene la persona a diario. Exacto. Y que la depresión, la ansiedad, ataques de nervios, etcétera, puede llevar a que esa persona empiece a cambiar su rutina saludable. Por ejemplo, si yo estoy deprimido, dejo de hacer deporte, exacto, dejo de cuidarme, dejo de comer saludablemente. Son todas cosas que terminan aumentando y llevando a un lugar más oscuro a esa persona que ya tiene un problema. Es decir, puede salir desde la parte de salud cardiovascular hacia la salud mental, pero también de la salud mental hacia la rutina beneficiosa que puede tener ese ser humano o esa persona a raíz de un problema en un trabajo, en un lugar deportivo, en un club, cualquier cosa. Exacto, es tal cual, así como vos lo dijiste, es re importante porque son lo que nosotros le llamamos como lo comportamental, digamos, o los claro, hábitos que nosotros podemos tener que pueden llegar a perjudicar a esa persona. Eso que vos decías, bueno, sí, sí, una persona deprimida tiende a estar mucho más tiempo quieta, no tiene ganas de salir, de repente hacía deporte y ahora no lo hace, o se queda más quieto de lo que ya estaba, o es bueno, una persona con ansiedad o un estrés crónico puede no estarse alimentando de forma correcta. Exacto. Sí. Para alimentar esa ansiedad a veces recurre a golosinas, comida exacto, que no es recomendable, obviamente. O saltearse comida. Bueno, ni que hablar. Bueno, incluso en el trabajo. Que a veces te lleva de un lugar a otro, no podés comer, te salteaste una comida y después terminás recurriendo a algo en particular, a lo que exacto, a lo que vayas a encontrar en el momento, y todo eso son prácticas que uno va permitiendo, digamos, con el paso del tiempo y con la necesidad también del trabajo, que lo lleva a un lugar difícil. Y que también es difícil de salir, porque ese trabajo y esa necesidad tiene que estar cubierta. Si uno no tiene cubierta esa parte, es difícil poder decir, no, yo quiero, ¿cómo es que se dice? Quiero destacar la salud mental en mi vida y voy a dejar de trabajar. Claro. Bueno, pues si no trabajo voy a tener otros problemas por no cubrir económicamente ciertos requisitos, y ahí estás envuelto otra vez en un asunto de salud mental. Entonces también es difícil ese lugar. Era lo que hablábamos recién fuera de cámaras, ¿no? No siempre uno tiene la posibilidad de elegir, o sea, capaz que puedo identificar que esto me está haciendo mal, pero en realidad capaz que no puedo elegir no estar más ahí. Entonces, ahí en realidad la opción que nos queda es aprender a gestionar ese estrés también, ¿no? Porque eso también se puede hacer. Totalmente. Y es una de las recomendaciones que hacen. Nosotros no podemos cambiar todo el entorno todo el tiempo, pero podemos cambiar cómo nosotros interactuamos con eso, ¿no? Cómo lo tomamos. Totalmente. Estoy en un 100% de acuerdo, porque además muchas veces parte de cómo uno reacciona hacia ese entorno negativo forma parte también de cómo uno se para ante esa situación. Y ahí hay la importancia de los trabajos psicológicos, de los trabajos psiquiátricos. A mí me pasó también con el coaching, hablando de ese tema en particular, de preguntarse, bueno, pero ¿cómo reacciona uno ante ese entorno? ¿Cómo puede uno reaccionar diferente para que sea una situación diferente? O a veces también el por qué, ¿no? Bien. Porque a veces, bueno, vamos a entrar en temas psicológicos, que no soy experta, pero también a veces no tiene que ver solo con el entorno, sino capaz que son también cosas que yo tengo que procesar de otra manera y reverlas simplemente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, no podemos simplificarlo porque son muchos puntos que habría que tratar, pero sí podemos, esto que decíamos, como para de alguna manera, ¿qué recomendamos nosotros? Es esto, tratar de mantenernos haciendo ejercicio, de tratar de comer sano, de practicar técnicas de relajación o la técnica que a cada uno le guste también, ¿no? Porque a no todos nos gusta lo mismo, totalmente, ¿no? Pero puede ser yoga, meditación, respiración, psicólogo, tai chi, ejercicio físico, que también ayuda muchísimo. Y bueno, y siempre también tener presente de mantener los vínculos y tener personas a las que yo les pueda contar mis sentimientos y estar atento también un poco a los demás para poder ayudarlos. Y bueno, si veo que con todo eso no puedo, consultar a un profesional, porque es importante. Y saber que a muchas personas le pasa y que encuentran la solución. Entonces, bueno, no pensar que no voy a salir nunca, sino voy a mejorar.
Excelente. Agradecerte, de verdad, por la charla y sobre todo para aportar a toda la población, a todos los televidentes del Living, este tema en particular me resulta súper atractivo e importante de que todos puedan tener una cuota de información para ser un poco mejor y sobre todo para reflexionar al respecto, que en esta vorágine de sociedad en la que vivimos a veces hace falta una pausa, poner un punto y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? Y cómo quiero estar. Así Bien. que gracias por eso. No, gracias a ustedes por el espacio.